ustedes saben sobre guardas oclusales, que es el tema que nos ocupa hoy. Em, Creo que me está tardando en cargar la máquina, pero ya vamos a comenzar. A ver, quisiera escuchar de ustedes, primero que nada, que sean tan amables de decirme qué sería lo que ustedes recuerdan, lo que ustedes han oído, lo que ustedes conocen acerca de la guarda cruzal. Entonces, por ahí vamos a empezar. Si son tan amables y alguien quiere compartir. A ver, Bueno, doctora, yo lo que mantengo siempre presente, ¿verdad? Es que la guarda oclusal es un aparato que idealmente pues debe confeccionarse a la medida del paciente. ¿Verdad? Con el objetivo que yo mantengo es de prevenir no solamente pues el rechinamiento o lo que se conoce como para nosotros el bruxismo, sino que para resguardar todos aquellos trabajos estéticos que pueda presentar el paciente en cavidad bucal. correcto, doctora Margarita, le agradezco muchísimo sus palabras y ha dado una definición corta y acerca de los usos de la guarda, ¿verdad? Entonces, creo que no sé si hay otra persona que quiera compartir. No sé si alguien más quiere compartir o nos quedamos con lo que dice doctora Margarita. Yo pues recuerdo que las guardas oclusales sirven para, por ejemplo, ah, problemas en la HM, ¿verdad? Correcto, correcto. Para desprogramar. También están las miorrelajantes. Pues como dice la doctora, es un aparato que nos va a ayudar, por ejemplo, en casos de bruxismo, casos de dolor miofacial, casos de eh, dolor en ATM también. Correcto. Gracias, doctor. Entre los dos prácticamente han dado en lo que es el espíritu de esta charla, de esta tarde, de esta noche. Y lo que vamos a iniciar prácticamente diciendo es que vamos a querer siempre definir, primero que nada, los objetivos de la charla y eso es lo que va a pasar ahorita con los objetivos que les traigo acá, que son los que tendríamos que cubrir, ¿verdad? Entonces, esta cosa tiene yo su... Ah, muy bien. No me quiere pasar. Aquí están los objetivos. En primer lugar, definir el concepto, que ustedes lo han hecho muy bien. Luego, mencionar las indicaciones de la guarda. Vamos a definir las características que posee una guarda oclusal y vamos a enumerar los tipos de guarda oclusal con los que podríamos encontrarnos. Y como siempre, nosotros tenemos que partir de qué dicen otros. Entonces, el respaldo empírico que traemos es la clasificación de los trastornos temporomandibulares. De ahí vamos a comenzar para poder dar una, una definición un poco más inclusiva de lo que estamos tratando. Entonces, prácticamente desde 1996, el doctor Jeffrey Oxon, que es nuestro apoyo en oclusión ahí en la facultad y para muchas otras personas también, junto con la Academia Americana del Dolor Orofacial, clasificó los trastornos temporomandibulares en 4 grupos: trastornos de músculos, trastornos propios del ATM, hipomovilidad mandibular crónica y trastornos del crecimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que vamos a utilizar para tratar algunos de estos trastornos? Ustedes ya lo dijeron, es la guarda oclusal. Ahora, tenemos que clarificar también que los trastornos de los músculos masticatorios son bastante sensibles al uso de desprogramadores, como dijo el doctor Milton,
Pero los trastornos propios de la ATM, cuando ya son defectos intracapsulares, probablemente responden cuando hay un desplazamiento del disco articular y hay guardas que hasta pueden reposicionar ese disco, pero tiene límites. Entonces, poco a poco vamos a ir entrando en materia y vamos a ir hablando de lo que realmente tiene la mejor aplicación para ser tratado con una guarda. Entonces, de lo que vamos a comenzar es que todo tratamiento necesita que el odontólogo realice un buen diagnóstico. En primer lugar, basado en el interrogatorio que le hace al paciente y en el examen físico. Luego, también vamos a incluir factores causales, porque sabemos que los trastornos temporomandibulares tienen múltiples factores etiológicos y por lo tanto, esa misma multifactorialidad permite que estos tratamientos tengan enfoques terapéuticos muy variados. Y aparte de esto, exista dependencia entre uno y otro tratamiento, muchas veces para tratar un enfoque. Luego, hay que tener claro también que los objetivos del tratamiento, en primer lugar, son aliviar el dolor. El paciente llega porque le duele o porque se quedó trabado. Entonces, las dos cosas, los dos objetivos para tratar cualquier problema de ATM son aliviar el dolor y mejorar la función de la articulación en el caso de que el paciente tenga un trabamiento articular. Sin embargo, hay abordajes en otras áreas de la odontología que invisibilizan los problemas oclusales. Por ejemplo, mi paciente llega y me dice, mire, a mí lo que me urge es que me ponga este diente que lo perdí, este diente anterior en un incisivo central. Entonces, el odontólogo corre, si es posible, toma sus modelos, hace un encerado, le planifica un implantecito de all in one, ¿verdad? Todo en uno y en el mismo día el paciente ya sale con su profesional de la clínica. Pero se nos olvidó examinar si el paciente bruxa, si el paciente tiene problemas de ATM, si el paciente tiene hábitos parafuncionales diferentes de la bruxitis, que nos pueden echar a perder ese implante en un par de meses. Entonces, muchas veces, esto lo he sacado de un artículo publicado en el 2013. Un artículo muy bueno que abarca los tratamientos para los trastornos de la articulación y ya el enfoque que este artículo le da es precisamente basado en que a veces perdemos el foco del diagnóstico integral, holístico. Holístico significa que estamos abordando al paciente como un todo, no solamente con la ausencia del incisivo central. Entonces, muy probablemente lo que está pasando es lo que dice esto último que está subrayado y en mayúscula. Hay abordajes en otras áreas de la odontología que van a invisibilizar a los problemas oclusales. Muchas veces eso nos mete en problemas. Y entonces vamos a pasar a hablar de bruxismo. Les traigo también este artículo que encontré muy bueno sobre una revisión de 1038 revisiones sistemáticas. ¿Y por qué yo les hablo con la evidencia científica en la mano? Porque todo lo que yo les pueda contar de lo que he visto, como les decía, a lo largo de 35 años de práctica, probablemente me van a decir, sí, doctora, pero ese es su punto, esos son sus ojos, fueron sus manos. Entonces aquí les traigo, esta es una publicación del Journal de Rehabilitación Oral del 2019, en el que en una revisión de 1038 revisiones sistemáticas, tomando en cuenta bruxismo diurno y bruxismo nocturno, que ustedes saben que es la división, entre los adultos fue del 22 al 30%, el bruxismo del sueño o el nocturno, y el bruxismo diurno
entre 1 y 15% el bruxismo nocturno. Ahora, a lo que yo quiero llamarles la atención en esta noche es que en niños y adolescentes el bruxismo nocturno tiene una frecuencia de entre el 3 y el 49%. Muy probablemente estas cifras han sido las mayores que yo he visto en toda mi vida. Hemos venido caminando sobre el bruxismo en niños y adolescentes hasta llegar a esto. Y apoyados en la Sociedad Salvadoreña de Psicología, que ya tiene alguna visión de que a los niños les está pasando algo. Doctora, Sí, y diga. sociológicamente o sociológicamente, a eso iba, a esos puntos, ¿qué está pasando para que nuestros niños y jóvenes tengan un porcentaje tan elevado? Porque yo esperaría que estuviera altito, pero el 49% me parece demasiado. Entonces aquí algo está pasando, esto como que no es muy normal. Por Y eso, digamos que doctora. podríamos entender que los niños no es que que tengan múltiples obturaciones tal vez mal diseñadas, no sé qué les puede. Sí, doctora, y gracias por su comentario. Fíjese que últimamente, y le digo últimamente de 10 años, 15 años para acá, probablemente las sociedades de prostodoncia en el mundo o de rehabilitación oral en el mundo están hablando de que muchas veces se nos decía, no, es que porque hay una interferencia oclusal, eso detona el sistema y eso provoca el bruxismo. Pues Pero ahora en la niños, cosa, doctora, tan alto, o ajá, sea, esto como exacto. no me hace match eso. O sea, Ah, yo creería eso culpa de nosotros los odontólogos en un paciente adulto que tiene toda la arcada reconstruida, pues, pero un niño. es que el enfoque, doctora Margarita, es que el bruxismo no es un problema de la boca, el bruxismo es un problema del sistema nervioso central, que tiene manifestaciones bucales. Entonces, muy probablemente el odontólogo que le dejó 2 milímetros arriba la dimensión vertical, si el paciente tiene una salud mental bastante buena, no le va a hacer nada. Ese es el punto hacia el que tenemos que volcar nuestra mirada. Probablemente este dato de que los niños están siendo afectados aún más que los adultos, si ustedes se fijan, entre el 3 y el 49%, está asociado muchas veces, y perdónenme que quizá voy a pecar de conservadora, pero la sociedad de la información en la que nos desarrollamos ha llevado demasiada información a las cabecitas muy tiernas. Si no, dígame usted si un niño de 4 años, 3 años, usted lo ve en un restaurante con su familia y el niño tiene un teléfono o tiene una tableta. Dígame si eso no es así. Ay, Díganme doctora. ustedes, ¿verdad que eh, sí? Sí. Entonces, estamos dándole demasiada información a los niños. Y probablemente un niño de 4 años le pregunta, mire, ¿y ella por qué llora? Porque se le murió la mamá, o porque se peleó con el novio, o porque, o sea, son cosas que probablemente yo a los 4 años no me plantearía como una, o sea, yo pensaría que la criatura estaba llorando porque se cayó, vea, o porque le pegaron, o por algo así. Pero inclusive los niños de 4 años le dicen, es que ella es una niña maltratada, o él es un niño maltratado. Entonces, probablemente tenemos mucha información en esas cabecitas que están pasando a tener procesos mentales que lo están llevando a bruxismo. Entonces, eso reconfirma lo que probablemente yo les estoy diciendo. El bruxismo es un problema del sistema nervioso central que tiene manifestaciones locales, entre otras, ¿verdad? Entonces, muy probablemente los factores que puedan estar asociados, y eso es la otra parte del estudio, fueron el consumo de alcohol, cafeína, tabaco, algunos medicamentos psicotrópicos, acidificación esofágica y humo de segunda mano. Entonces, yo había llegado hasta aquí, alcohol y cafeína, pero cuando en este artículo me aparece que también la acidificación esofágica
hace parte del problema, todo tiene sentido. Porque vemos probablemente denticiones que han sufrido desgaste, pero también están sufriendo erosión. Erosión por ácido. Entonces, como le repito, son puntos de vista que le abren a ustedes más fronteras para estudiar, más cosas que saber. El humo de segunda mano, si usted vive con alguien que fuma y que probablemente ahora, porque hay un montón de publicidad de ambientes libres de humo, los restaurantes, los aeropuertos, ya no se puede fumar en ningún lado, la persona viene y se encierra en su casa a fumar, ¿verdad? Entonces, muy probablemente, como les digo, esto nos amplía las fronteras y nos pone en un punto de, estoy sabiendo mucho, pero todavía necesito estudiar mucho. Y Fíjese, lo que es, doctora, sí, diga, bueno, particularmente yo sufro de reflujo gástrico. ajá, Es más, tengo que dormir, casi leve. sentada. Sí, doctora, y dependiendo de, o sea, yo ya me conozco, ya son años en este asunto, entonces hay ciertos alimentos que yo sé que tengo que evitar para que eso no me pase, pero yo no me puedo acostar supino, así me muero, doctora. Sí, Eso, sí, ese gastrorreflujo es una cosa que sube y quema, o sea, me sabe, es algo bien, bueno, pero ya me conozco, ¿vea? Y sí, sí, empecé a notar yo en mi caso muy particular que a medida que voy creciendo en años, sí. ¿verdad? Sí, así muy Ganando honesto. juventud, acumulando juventud, diga, Sí, acumulando juventud. doctora. Y la verdad que ya no tengo 40, tengo 22 con 18 años de experiencia, pero Cabal, bien, así es. entonces he notado y empecé a notar que yo bruxaba de una manera, bueno, ¿y aquí qué pasa, Márgara? O sea, ahí me... Sí, sí, correcto. Precisamente eso es lo que nos dicen los estudios, porque nos encontramos con casos de desgaste, pero no es solo por el frotamiento de la superficie, es porque hay otros factores asociados, ¿verdad? Entonces, lo que nos lleva a decir que el bruxismo puede provocar complicaciones biomecánicas relacionadas a tratamientos restauradores, que es donde nosotros estamos en este diplomado. O sea, qué lindo que yo haga un overlay, que haga una inlay, una onlay, lo que ustedes quieran, una corona, lo que ustedes quieran, de cualquier material, ¿verdad? Cualquier material. Pero asociado, y fíjese bien, no es el factor que detona, es el factor que complica, es el factor que complica el bruxismo, ¿verdad? Y probablemente eso ya lo hablábamos antes cuando estábamos diciendo, mire, usted tiene que fijarse, no me acuerdo con quién estaba yo hablando el día de las carillas, que estaban haciendo las carillas, tiene que poner su límite fuera del contacto cruzal antagonista, obviamente, porque si ese paciente llega a tener algún problema de bruxismo, diurno o nocturno, muy probablemente lo que va a pasar es que las complicaciones biomecánicas van a terminar en desalojo o fractura de la restauración. Ahora, lo que también dice esta revisión sistemática es que las guardas oclusales se consideraron eficaces para el tratamiento del bruxismo, aunque, fíjense bien por favor que esto dice aunque, la evidencia actual se considera débil con respecto a otras terapias. O sea, ya hay otras terapias que probablemente van a abordar un poco más allá de los síntomas y van a pasar a abordar las causas de ese bruxismo que son más adecuadas para el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que ya no voy a usar guardas para el bruxismo? No, no estoy diciendo eso. Simplemente que un tratamiento es más efectivo si aborda la causa y no el síntoma. Si usted tiene fiebre y toma acetaminofén, qué bueno, le baja la fiebre. Pero si no aborda la causa por la que tiene fiebre, si usted no tiene un diagnóstico y no aborda la causa, muy probablemente habrán otras posibilidades de tratamiento que están quedándose fuera, ¿verdad? Entonces, con esto paso a la siguiente lámina
Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. Saluda Laura. ¿Cómo Fíjese que está, doctora? bien, gracias, doctora. Me encantó lo que usted pues dijo, que el enfoque holístico y que definitivamente el bruxismo es una enfermedad del sistema nervioso, es que está asociado a la ansiedad, ¿verdad? Es multicausal. Pero en una ocasión, fíjese que yo tuve una paciente, doctor, que había ido donde el médico con dolor submandibular, una niña quizás como de unos 25 años. Entonces uno puede asociar el dolor submandibular a una dolencia cardíaca o a un problema de tiroides. Entonces le dije yo a era una veterinaria, es una doctora veterinaria, le digo, mire, Advenia, le digo yo, examiné, o sea, yo no le digo que no puede tener un problema de bruxismo, claro que sí, porque a ella le dolía toda la mandíbula, pero es necesario que usted regrese donde el médico y le diga que la recomendación es que se hagan unas pruebas de tiroides. Y en efecto, doctora, la niña tiene problemas de tiroides. Entonces, le digo, a mí me encanta el enfoque holístico, el enfoque de medicina integrativa, y creo que nosotros tenemos que empezar a incluir, bueno, estos conceptos, ¿verdad? De que el paciente es un ser humano, no solo es una boca con cuerpo, sino que es un cuerpo con boca, ¿verdad? Que tiene emociones, sentimientos, creencias. Y le digo, o sea, me encanta, doctora, cómo usted aborda esos temas y solamente quería comentarles esa experiencia, ¿verdad? Que sí, a la niña al final le hice la guarda oclusal y todo, pero regresó con el diagnóstico positivo con una situación de tiroides. Así es que solamente, doctora, gracias. Gracias, doctora Laurita. Pero le voy a contestar yo con otra anécdota y de un familiar muy cercano que comenzó a inflamarse del triángulo, ¿verdad? El triángulo submandibular. Y entonces yo empecé como buena odontóloga, ¿verdad? A buscarle cordales, un absceso, un problema de la articulación, así como lo oye, ¿verdad? Para no cansarlos, la persona en cuestión tenía un ganglio infartado con tuberculosis. Y me decía, yo no puedo abrir bien la boca. Bueno, se buscó por parotiditis, se buscó de todo, hasta que el oncólogo, que ya estaba el caso, el oncólogo me dijo, vamos a abrir para ver qué es. Y era un ganglio infartado por tuberculosis. Entonces, como ven, y la doctora Laurita nos ha puesto en auto, ¿verdad? No es solamente uno de los signos o uno de los síntomas, sino que es todo el abordaje que le podemos... Mire, y ahí era examen de contraste, era examen, era la tomografía, era aquí, y como era tejido blanco, no se veía por ningún lado, solo se veía porque se buscaron cialolitos en las glándulas salivales, se buscó de todo. Y era un ganglio infartado por tuberculosis, que no lo dejaba ni abrir la boca. Entonces, volvemos al punto, doctora Laurita. Habría que, habría que volver, habría que volvernos unos Sherlock Holmes a la hora del diagnóstico cuando el paciente llega con dolor e inflamación. Y ahí es donde vamos descartando. Y esto a esta persona, la evolución le llevó 8 meses, porque nadie daba que era patólogos bucales, era cirujanos maxilofaciales, todo mundo, ¿verdad? Porque yo no me quedé con un diagnóstico simplemente mío, sino que empecé a buscar por todos lados hasta que me derivaron al oncólogo. No se preocupe porque lo estamos derivando donde un cirujano oncólogo que va a tratar de hacerlo mejor. Y dijo, no, pues vamos a abrir, vea, hay que ver de todas maneras qué es. Y era un ganglio infartado. Entonces, tenemos dos experiencias acá de que no es solo, Interesante eso, no, ¿verdad? sí, no somos, como dice doctora Laura, no somos una cara, no somos una boca, sino que somos seres humanos integrales. Sí, la doctorcita Laura tiene un estudio bastante fuerte. Ella es especialista en odontología neurofocal. Así es, entonces, pero le estoy abonando yo con mi experiencia. Me Cualquiera de encanta, las me encanta, doctora, me cualquier, encanta. todo lo que podamos aprender, como les digo, y esto se trata de precisamente de un intercambio de
experiencia precisamente, ¿verdad? Y por eso, pues, yo les traigo estos estudios. En este caso, las conclusiones de este estudio son que el conocimiento actual de las revisiones que se hacen está relacionado principalmente con bruxismo del sueño. Se encuentran tasas de prevalencia más altas en niños y adolescentes que en adultos, otra vez. Este es otro estudio. Los factores asociados y los efectos del bruxismo sobre las estructuras estomatognáticas fueron considerablemente heterogéneos y consistentes porque cada ser humano es diferente. No lo podemos meter bajo una estructura de diagramación. Aquí cuadradito y aquí queda cabalito. No, mentiras. En general, se encuentra una buena precisión con respecto a los dispositivos de diagnóstico portátiles, que serían las guardas oclusales, como dispositivos de diagnóstico. Ahora, la efectividad de las intervenciones no es concluyente con respecto a la mayoría de terapias disponibles, a excepción, y en este estudio lo dice, de las guardas oclusales. Entonces tenemos dos puntos de vista sobre lo mismo. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Probablemente con lo que nosotros vayamos teniendo como experiencia. Y para muestra un botón, la experiencia de la doctora Laurita y la experiencia mía. Entonces, el concepto más sencillo de una férula o guarda oclusal, que es un aparato removible, elaborado normalmente, fíjense bien, vamos a decir normalmente con resina acrílica o láminas de PVC, que se ajusta la mayoría de las veces sobre las piezas dentales del maxilar superior. La mayoría de las veces. Para establecer un determinado esquema oclusal. Y ahí es donde nosotros probablemente necesitemos entrar en cuál es ese sistema o esquema oclusal que nos va a reportar mayores beneficios con el paciente. Esto está tomado también de un estudio publicado en 2015. Y los métodos tradicionales, ya decíamos, resina acrílica, de forma con técnica de espolvoreado, termoformado, que son las al vacío que todo el mundo conoce, y la cera perdida. La cera perdida es aquella que se hace el encerado y se manda a procesar como que si fuera una prótesis. Sin embargo, sabemos que viene tecnología CAD/CAM desde hace 30 años, que está todavía para algunos de nosotros llegando a poco, ¿verdad? Y que los métodos de fabricación han llegado hasta ser aditivos, como por ejemplo en la impresión 3D por extrusión de filamentos, si es posible, y sustractivos, que son el fresado, ¿verdad? Y esto va a ampliar el abanico de posibilidades, porque incluye otras formas de elaborar la guarda oclusal. Cuando ustedes tengan, yo creo que van a tener la práctica al vacío, si no me equivoco. Eso sería, si no me engaño, la práctica de guarda de ustedes. Entonces, lo que nosotros necesitamos encontrar es el punto de equilibrio en el tratamiento. La elección del material probablemente es crucial para el éxito de la terapia, porque necesitamos saber cuál es el mejor material para mi paciente, para cada paciente. Se deben considerar factores como la biocompatibilidad, la facilidad que usted tenga para obtener el aparatito, la adaptabilidad suya y del paciente, el costo y las preferencias. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia científica que tenemos se basa en estudios que se hacen in vitro, no con pacientes. Y esto probablemente limita la validez de los estudios que tenemos para la práctica diaria. ¿Qué me queda? Trabajar, recoger mis aciertos y verificar cuándo fallo y por qué fallo. Entonces, la guarda oclusal se puede utilizar como terapia única o en combinación con otra modalidad de tratamientos para tratar los trastornos temporales. El mecanismo exacto por el que la guarda funciona, pues no está
prácticamente al descubierto. Algunos dicen que mejora el paciente porque altera y mejora la condición oclusal, porque hay cambios en impulsos periféricos al sistema nervioso central, porque hay alteraciones o incrementos en la dimensión vertical, lo que mejora el cuadro neuromuscular del paciente, porque hay alteración en la posición condilar del ATM cuando lo volvemos hacia una posición en la cual el cóndilo esté totalmente centrado en la articulación temporomandibular o aproximadamente centrado. Ya con eso el paciente mejora. Y porque también puede proporcionar aumento de conciencia cognitiva, debido a que es un placebo. Mucha gente dice, yo no puedo dormir sin mi guarda, aunque la guarda ya no tenga nada que hacer con él, ¿verdad? Entonces, eso es cuestión de, puede ser un placebo. Ahora, los objetivos reales de una guarda son proporcionar temporalmente una posición articular más estable ortopédicamente, ¿verdad? Relación maxilomandibular en el lugar donde acabamos de mencionar. Y esto lo dice José dos Santos, que es un natólogo brasileño. Luego, también se puede introducir un estado de oclusal que vuelva a darle a ese paciente la sensación de que todos los dientes engranan. Eso es la reorganización de la actividad refleja neuromuscular, en la que el paciente siente que todo le queda bien. Y esto va a reducir la actividad muscular anormal y a fomentar la función muscular adecuada. Y también lo podemos utilizar como desprogramador para el montaje en el caso que yo necesite montar un caso en relación céntrica. Y ahí les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuando yo tengo necesidad de montar a un paciente en relación céntrica para rehabilitar? Bueno, doctora, según lo que nos han dicho a lo largo del diplomado, debemos de montar en relación céntrica cuando ya son trabajos que no solo es una coronita o una incrustación o dos coronitas, sino que cuando ya es un puente más grande, cuando ya es una restauración que vamos a abarcar casi toda la arcada, pues en esos casos es de montar en relación céntrica. No así Correcto, cuando solo es algo pequeño, una coronita o una incrustación. correcto, doctor. Pero vamos a ir un poquito más allá. Todo depende de la cantidad de piezas que el paciente tenga y de qué competente sea esa masticación o esa pieza. Prácticamente lo que usted ha dicho es totalmente correcto. Ahora, hay gente que tiene casi todos los dientes, pero también hay gente a la que hay que reorganizarle la oclusión completa. Entonces, también en esos casos hay necesidad de partir de un diagnóstico y por eso vamos a ver que la guarda oclusal es un instrumento para diagnóstico. La guarda, no importa cuántas piezas el paciente tenga. La guarda oclusal me va a decir si él necesita reorganizar su oclusión o no, ¿verdad? Y es Eh, probable que le tenga que hacer tabletop a todas las piezas posteriores. Perdón, dígame. Hoy que usted lo menciona, que dice que la guarda oclusal es un instrumento para el diagnóstico. Yo Correcto, tengo el paciente que está llegando a las prácticas clínicas, es un paciente donde hay que hacer realmente una reorganización. Es una boca completa, ¿verdad? Hay que reorganizar absolutamente todo, todo, correcto, todo, todo, o sea, 32 menos 4 dientes, o sea, es todo, doctora. Y esta clase para mí es bien importante porque, ¿verdad? Por los antecedentes de la paciente, digo yo, y hoy, ¿cómo voy yo a hacer con este paciente o con cualquier otro paciente que se me presente con estos casos donde hay que hacer todo, doctor? Todo es todo. correcto. Porque, Y perdón, doctora. no, dígame, doctor.
No, no, lo que le decía era que ese es el caso que estamos poniendo, ¿verdad? Probablemente usted tenga que hacer tabletop en todas las piezas posteriores y reorganizar una guía anterior nuevamente para que ese paciente pueda resurgir, ¿verdad? Y para eso me sirve la guarda oclusal y los encerados que yo pueda ir haciendo para ir probando con provisionales o con mock-up que yo pueda echar a andar para ese caso. Entonces, Sí, doctora, y hoy que nos vino la imagen digital del encerado progresivo, antes de imprimir, doctora, la paciente tiene mordida cruzada posterior. sí, imagínense. Y Ay, no, probablemente nadie le había dicho eso, ¿vea? Probablemente nadie le había visto eso a lo largo de su vida. Entonces, es como que, como le digo, vamos descubriendo poco a poco. La odontología, lo mejor de la odontología es que nadie puede decir, no, yo ya lo sé todo. Y aquí ya lo que van a venir son esto y esto y esto. No, todos los métodos y las técnicas que estamos teniendo día a día nos obligan a seguir y a seguir y a seguir estudiando para poder brindarles a los pacientes el mejor tratamiento, ¿verdad? Entonces, muy probablemente la guarda oclusal también nos sirva para introducir o para verificar los cambios que el sistema estomatológico necesita para preparar a ese paciente para un tratamiento definitivo, que es lo que estamos diciendo, en una nueva posición articular, porque eso es lo más maravilloso que puede pasar, ¿verdad? Esa nueva posición oclusal a la que usted va a llegar con su tratamiento, la puede ir probando poco a poco con una guarda oclusal. Entonces se vuelve un instrumento de diagnóstico, pero a la vez puede ser un instrumento de desarrollo de la oclusión terapéutica que usted va a lograr al final, que ese es su gol, ese es su objetivo. El paciente llega, sí, llega por una sonrisa linda, pero él quiere comer y comer bien, ¿verdad? Entonces, probablemente la guarda también ayuda porque mejora la actividad refleja. Elimina si el paciente tiene sintomatología, cualquier tipo de sintomatología no es la que va a eliminar. Como vimos, son los trastornos de los músculos, probablemente los que más son sensibles a la colocación de una guarda. Y lo que necesitamos es dejar muy probablemente un aparato extraíble que sea de una superficie dura y con un contacto oclusal preciso. Podemos decir que férula se puede llamar a cualquier protector o guarda oclusal o un dispositivo oclusal o aparato aún ortopédico. ¿Por qué? Porque podemos darle una nueva posición articular al paciente y esto no es habladuría mía, sino que esto lo dice Mr. Jeffrey Oxon, que como les digo, junto con Peter Dawson son los papás de la oclusión moderna, ¿verdad? Inclusive la Academia Dawson tiene en Estados Unidos un curso que dan que cuesta, son 2 días y cuesta como $4,000, en el que usted solo ve cómo hacen la guarda, cómo llevan al paciente a la posición maxilomandibular correcta y cómo el paciente va poco a poco ganando esa nueva posición ortopédica. Entonces, muy probablemente lo que necesitemos todos es volver nuestra mirada hacia cuáles son las necesidades del paciente y qué le puedo ofrecer yo con mi tratamiento, no solo con el rehabilitador. Entonces, ¿cómo actúa la guarda entonces en la rehabilitación? Esto está sacado de un estudio del 2020, bien reciente, en el que pacientes con bruxismo que utilizaron una guarda, una férula oclusal, mostraron una tasa de supervivencia de carilla feldespática. O sea, díganme algo más frágil que una carilla feldespática. No existe. No existe. Porque es lo más frágil del mundo. Es un vidrio prácticamente. Entonces, se demostró que las carillas feldespáticas tenían un éxito del 89,1 y eran pacientes bruxistas después de 7 años de uso, mientras que la tasa de supervivencia en pacientes bruxistas que no utilizaron la guarda fue del 63,9%. Entonces, este estudio confirma que las carillas feldespáticas representan una opción clínica adecuada, hablando en términos de belleza. Con alguien también yo lo comentaba en el diplomado, no hay nada que supere la belleza que tiene una
porcelana feldspática. Pueden ser que pasen los años y todo, pero es probablemente en belleza, es lo más bonito que se puede poner en una carita, ¿verdad? Entonces, esto puede ser una opción para los pacientes afectados. Y esto es extremista, porque me dice, no, usted le puede poner caries feldspática a un paciente bruxista. Sin embargo, dele también una guarda occlusal. Ahora, conclusión, los pacientes con bruxismo que no utilizan guarda occlusal aún podrían presentar un alto riesgo de fracaso o de que se le caiga la carita, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un estudio retrospectivo de 8 años sobre la supervivencia de caries feldspáticas y es del 2020. Pero nos quedábamos en que había un concepto oclusal que yo tendría que aplicar para una guarda. Y este concepto oclusal es lo que llamamos oclusión mutuamente protegida. Necesitamos, si ustedes ven, me acompañan en esta guarda que tengo aquí en esta imagen, necesito tener una rampa anterior con disoclusión canina. ¿Por qué? Porque cuando el paciente desocluye, aquí no van a haber contactos. Y cuando el paciente haga lateralidad, no van a haber contactos que en balance bien trabajo. Y lo más importante, cuando el paciente tiene la boca cerrada, como yo he tomado yo he montado el caso, porque lo ideal es que se monte el caso para hacer una guarda. Yo he tomado relación céntrica, volviendo al punto de si necesito la relación céntrica. Si yo tomo relación céntrica y garantizo que este paciente tenga un contacto por pieza en la máxima intercuspiración, ya le estoy introduciendo a él hacia probablemente hacia una oclusión terapéutica estable. Entonces, es cuestión prácticamente de ponernos a pensar qué es lo que le voy a dar al paciente, qué es lo que el paciente necesite, qué es lo que el paciente pueda tener para mejorar su condición. Y aquí vamos a llegar hacia los métodos de confección de la guarda, que vamos a tener prácticamente, yo no sé si alguno de ustedes ha mandado a hacer guarda con acrílico termocurable alguna vez. Quizá no, vean, no recientemente. Entonces, este es el método de la cera perdida, en donde ustedes ven que se hace un rodete cabal, la guarda se hace con cera. Y aquí, en el papel de articular, se pueden marcar los contactos. Se pueden hacer la rampa anterior y la eminencia que el paciente necesita. Ahora, fíjense bien. La indicación es modelos montados en articulador semiajustable, bloqueando los socavados en el maxilar y se prepara la férula de cera, ¿verdad? Y se recubren los dientes, se procesa con resina acrílica termocurable. Y por último, se ajusta en la boca. ¿Errores en esta técnica? Sí. ¿Cuáles? El bloqueo en exceso. Si nosotros estamos bloqueando en exceso los espacios interproximales, lo que va a pasar es que cuando se la llevemos al paciente a la boca, le va a quedar flojo. Sí, eso es lo único. ¿Se puede rebasar? Sí, se puede rebasar en la boca. Puede rebasar. Ahora, existe también la otra forma de hacerlo, que es haciéndolo con resina acrílica autopolimerizable. Luego volvemos sobre modelos montados en articulador semiajustable, se bloquean los socavados en el maxilar, se aplica separador para yeso y se delimitan los bordes con cera de utilidad. Aquí ven ustedes que están delimitados los bordes. Aquí ya se han bloqueado las zonas de retención y se hace la técnica por película. ¿Problemas con esta técnica? Sí. ¿Cuáles? La contracción volumétrica de la resina acrílica es el 7% por volumen en 24 horas. Si nosotros hacemos esta guarda con muy poca anticipación y se la ponemos al paciente, probablemente el paciente va a regresar y va a decir, mire, ya no me quiero. Porque obviamente la contracción migra, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que podemos decir de el acrílico, pero tenemos otras técnicas. Y esta a mí me encanta porque es una resina de microondas, modelos montados. Yo primero pongo una lámina de cera sobre todo. Hay que delimitar siempre, ¿verdad? El nivel donde se va a tener la cera. Se llena, la cera se lleva hacia donde la queremos. Y aquí estamos garantizando el contacto por pieza, las eminencias caninas y la rampa anterior. Fijémonos bien que aquí es un contacto por pieza. Un contacto por pieza. Si usted no deja contacto cruzal en una sola de las piezas, cuando el paciente se quita la guarda, solo esa pieza le contacta porque se extruye. Y se extruye rápidamente. Aproximadamente en 48 horas tenemos una extrusión en la pieza, usándola solo por la noche. Entonces, esto se enmufla como que si fuera también una mufla para resina termocural. Y ahí se pone la resinita, se infla y se hacia el microondas. Y aquí tenemos la guarda terminada. Después solo se recorta. ¿No? Muy probablemente, perdón. Nuestra querida termoformadora, ¿verdad? La de vacío, que creo yo que es la que todos hemos utilizado, que es pasiva mientras nosotros no le demos un contacto por pieza en posterior, una superficie totalmente plana, como vieron en la imagen anterior. La eminencia de los caninos y la rampa anterior. A eso se le llama la activación de la guarda. Mientras está así, en esta forma, la muy lámina sobre los dientes, eso es una guarda pasiva. Eso no tiene mayor efecto en la posición ortopédica de la mandíbula. Ok. Esto es lo que la mayoría usamos. Pero de nuevo viene la tecnología CAD/CAM de copia con el escáner, el montaje digital, que me encanta a mí esto, el montaje digital que se puede hacer, y el diseño de la guarda para luego mandarla hacia lo que decíamos, la impresión o el fresado. Y este es un caso de la vida real, ¿no? Donde se toman los modelos, se ponen en articulación, se hace o se diseña la guardita y en este caso ha sido impresa. Esta es la impresión de la guarda terminada, que solo se le cortan los apoyos. Todo esto es asistido por computadora, usted ya no tiene que preocuparse con nada más que con la inserción de la guarda. Es probable que estas guardas tengan poco ajuste, es probable. Ahora, siempre lo ideal es siempre partir de algo en lo que podamos tener eh, la, la, la previsión, digamos así. Prevenir que yo vaya a incluir piezas que vaya, perdón, dejar fuera del diseño las piezas, porque ahí sí la pieza se extruye definitivamente. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de férulas? La férula de relajación muscular o estabilización, la de reposicionamiento anterior, que es cuando yo estoy queriendo a veces recapturar un disco, ¿verdad? Un plano de mordida anterior o biplate anterior, biplate posterior, una férula pivotante cuando yo necesite mover un poco más, probablemente la mandíbula por alguna situación específica de trauma, por ejemplo, y una férula blanda o elástica que se le da al paciente nada más porque el paciente que no bruxa, yo le hice un par de restauraciones, entonces no, mire, a mí no me gustan duras, va, entonces vamos a poner una blanda. Perfectamente se puede hacer.
Solo que prepárese, porque ese paciente cuando siente lo blandito empieza a masticarse, ¿verdad? Entonces usted puede desarrollar hábitos que el paciente no tenía, pero todo va a depender del mero pacientito que tengamos, ¿verdad? Aquí algo más sobre las indicaciones que ustedes saben perfectamente, ¿verdad? Todo lo que podamos decir es extra si ya sabemos que bruxismo da dolor de cabeza, da desgaste excesivo, daña las articulaciones, puede llegar a subluxación o artritis crónica. Puede servir como terapia miofuncional y de relajación y evita daños en los contactos de soporte cuando se han hecho restauraciones de piezas posteriores. Ya dijimos los requerimientos, cubrir todos los dientes del arco, tratar de no alterar la dimensión vertical demasiado. Este parámetro va a estar de acuerdo a la selección del caso. Superficie oclusal de contacto con todos los antagonistas lisa y pulida y plana, ¿verdad? Por supuesto. El contacto céntrico de las puntas de las cúspides debe presentar una adecuada libertad de escena. Y debe existir una guía canina y antirrampa de solución, ya lo vimos. Entonces, la superficie fuera de contacto, todo lo que hemos dicho, no deben presentarse excesos de contorno. Se debe confeccionar un material resistente, pero que el paciente acepte. Ser confeccionada de material de bajo costo, fácil de desgastar, ajustar, reparar, etcétera, y ser estéticamente aceptable. La tecnología digital encarece la guardia. ¿Qué pasó? Me quedé sin audio. La doctora Dolly me acaba de escribir. Dice que, hola, ¿me escucha? Sí, Sí, Dice que acaba de tener un problema con la luz, pero que no nos vayamos, que ya va a tratar de entrar otra vez. ok. En eso nos comemos alguna galletita o un pancito o algo. Sí.
Hola a todos. Hola, Doc. Volví, perdónenme. Se bajó la luz, se fue la luz, pero un minuto, pero me sacó. Ahorita comparto nuevamente para la consideración aquí de todos ustedes. Quiero que me disculpen, pero no voy a activar mi cámara porque parece que la luz está algo así, algo que se va y se viene. Está bien, Doc. Muchísimas gracias. Ahorita mismo. Solo necesito que me confirmen que me ven, por favor. Sí, doctora, vemos la pantalla. Ok, muy bien. No voy a encender mi cámara porque creo que el internet mío es aquí es la luz, entonces creo que eso me está dando problemas. Pero si me escuchan, creo que no hay problema, ¿verdad? Nos podemos quedar así. Entonces, muy probablemente de lo que se trate es de tener en mente todas estas, y doctora Mónica fue bien clara en pedirme, doctora, me dice, déjeles claro que las superficies tienen que estar lisas, tienen que estar pulidas. Y le digo, mire, yo ya tengo eso estructurado en la clase, pero voy a hacer énfasis en, en esa situación, porque si ustedes van a hacer una guarda y la guarda no tiene una superficie pulida, el paciente va a decir, mire, esto me raspa la lengua, esto me molesta, ya ven ustedes cómo son las cosas. Entonces, muy probablemente, las cosas que tienen que estar bien claras es que la guarda es plana, tiene un contacto con pieza antagonista, tiene una eminencia canina de desoclusión lateral y tiene un desplazamiento anterior para que haya desoclusión posterior. Eso creo que queda totalmente claro. Y si alguien quiere que yo le repita esto, pues este es el momento. Yo no sé si todo está claro, si está bien. Entonces, bueno, le voy a dar tiempo a que ustedes recapaciten en lo que hemos dicho. ¿Sí se está entendiendo esto? Hola, hola.
Doctora mencionó que tenía que tener la superficie plana. Plan. ¿Qué más, por favor? Un contacto por pieza antagonista. Creo que voy a volver sobre esta imagen que creo que es lo mejor que hay. Acá. Entonces, vean esta imagen, por favor, aquí donde está mi cursor. Todas las piezas tienen un contacto con el antagonista. La superficie de la guarda, vean esta superficie, es pulida y plana. Si ustedes van a hacer esta guarda es hecha de acrílico termocurado. Esta guarda es hecha de PVC, solo que está activada. Activada con una eminencia canina y su rampa anterior que se le ha hecho de polvo y líquido. Después de haber hecho su guarda al vacío, usted con polvo y líquido puede dar esta posibilidad. Esto es para cuando el paciente tiene sintomatología. Y por favor, quisiera que esto quedara bien claro. Esto es para cuando el paciente tiene sintomatología de dolor o ustedes necesitan volver hacia una posición articular ortopédicamente diferente de la que el paciente tiene. Estos casos de estas guardas han partido de un montaje en relación céntrica porque se está reorganizando ortopédicamente la relación intermaxilar del paciente. ¿Ya? Entonces, esto muchas veces, si ustedes han hecho un buen diagnóstico de su caso y el paciente no presenta sintomatología y lo único que quieren es proteger sus restauraciones, no se preocupe que le puede dar una guarda pasiva que no tiene ningún problema. Ningún problema. O sea, solo hacerla muy guarda al vacío y entregarse a la casa. Ahora, si usted detectó que su paciente bruxo, si usted detectó que su paciente tiene problemas de la articulación temporomandibular o de los músculos, porque esa es otra historia. Usted tiene que, si el paciente tiene sintomatología y tiene evidencia en signos de que está padeciendo un trastorno temporomandibular, su obligación es diagnosticarlo y si le va a dar un tratamiento rehabilitador, lograr que este paciente tenga una oclusión reorganizada. ¿No? Y esa es una gran responsabilidad. Como dice la doctora Margarita, son bocas que tienen un montón de dientes, pero tienen un montón de problemas. Y para comenzar es el diagnóstico de ese paciente. ¿Hasta dónde voy a llegar yo haciendo la reorganización del uso? Tengo que ir probando. Yo tengo que hacer eso, doctora, con esa Pues, paciente, que es la paciente que me está colaborando en el diplomado. O sea, perfecto, como yo la felicito porque es un reto. No es fácil. Y hasta hoy yo tengo alumnos que han sido alumnos míos de más de 20 años y me llaman, doctora, miren este caso, ¿qué puedo hacer aquí? Y entonces le digo, mire, aquí tiene radiografías, y estamos intercambiando archivos, vean, por teléfono y todo, y le digo, mire, ahí puede hacer esto, y puede hacer esto. Ay, doctora, mira qué bien me fue con ese paciente, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a veces hay gente, hermanos lejanos, vea, que vienen, que quieren que todo se les solucione en una semana, y le digo, no lo acepte, no lo tome. Sí, le va a pagar en dólar, eh, 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 un poco más de lo que paga el salvadoreño promedio, ¿vea? Pero se va a echar encima un calvario si usted no hace las cosas que va a hacer. Entonces, es de ponerse a pensar qué es lo que queremos. Si queremos dormir tranquilos, tenemos que tomarnos el tiempo de diagnosticar, de tratar y de mantener lo que estamos haciendo. De tratar de darle al paciente una nueva calidad de vida enfocada en la prevención de otros problemas.
no ponerle una rehabilitación que le dé más problemas a ese paciente, ¿verdad? Como decía un profesor que yo tenía, usted puede dejar ir al paciente por lo menos como vino, pero no peor de como llegó, ¿verdad? Pues tiene que mejorarle la vida. Entonces estábamos en, precisamente, ya lo habíamos visto. Ok. Si ustedes acompañen esta secuencia de diagnóstico, tengo un caso montado en relación céntrica, donde los contactos de relación céntrica están precisamente aquí y aquí. En otros tiempos se nos decía, no, hay que hacerle ajuste oclusal y hay que hacer aquí, hay que hacer allá. No, mentira, si eso ya no existe, eso ya no se enseña. A veces se puede hacer cuando tengo restauraciones en resina, por ejemplo. Que puedo desgastar aquí, desgastar aquí. Si me pasé, le pongo un poquito de resina. Pero el diente natural, no haga eso. Eso va contra las reglas de la naturaleza. Y si ustedes se fijan, si yo le quito a este paciente toda esta interferencia, probablemente lo voy a dejar sin la mitad de la cúspide. Igual aquí, voy a llevar todo el mar. ¿Y de qué se trata entonces? Se trata de establecer una forma de diagnosticar a dónde le tengo que sumar y no restar. Porque el desgaste oclusal, si yo a este paciente le indico un ajuste oclusal, le voy a hacer sustracción de tejido. Voy a eliminar tejido. No quiero eso. Entonces, si yo ya vi que en la posición ortopédica en la que los cóndilos están en su mejor posición en la articulación temporomandibular, el paciente tiene esto, ¿qué puedo hacer? Puedo modificar probablemente mediante restauraciones alguna o dos o tres piezas, las que sea. Pero me doy cuenta de que si le modifico una, tengo que modificar la otra, tengo que modificar la otra y tengo que modificar la otra. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a hacer el diagnóstico mediante una guarda. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Puedo poner a pensar, no, le voy a quitar este margen porque ¿cuántos milímetros voy a quitar ahí? Probablemente 2 milímetros, 2,5 milímetros. Llegué a la dentina, voy a dejar a ese paciente con sintomatología dolorosa. Entonces, por eso es que el desgaste oclusal ha dejado de ser una indicación para pasar a ser algo que se hace muy fortuitamente en restauraciones de resina o en prótesis. Vaya, en prótesis sí, usted puede hacer un ajuste oclusal perfectamente. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de, mediante una guarda oclusal, verificar cómo puedo mejorar yo la posición de todos los dientes en armonía en la cara. Y esta es una guardita hecha de PVC que se le ha puesto su rampa anterior y su límite. La activación de una guarda. Muy probablemente es lo que ustedes puedan hacer en los casos en los que el paciente necesite reorganizar. Porque una interferencia oclusal al paciente lo que le va a hacer probablemente es desgaste cuando el paciente ya padece brucea. La corriente de abordaje filosófico de interferencias oclusales cambió mucho en los últimos 15 o 20 años. Ya no puedo ver yo a las interferencias oclusales como el causante del bruxismo. No es. Tengo que ver al bruxismo como la oportunidad que esa interferencia tiene para desgastarse. Eso sí, pero es al revés. No es la interferencia la que produce, no. Es el bruxismo el que se manifiesta a través del desgaste oclusal. Y como ya veíamos en las láminas anteriores que yo les pasaba, apoyados en evidencia científica, muchas veces el desgaste de los dientes tiene otras condiciones acompañando el problema.
¿verdad? Dicho esto, lo que quisiéramos es tener precisamente libertad para que este paciente pueda moverse sin tener ninguna interferencia que no sea el canino cuando hace lateralidad o nada atrás cuando el paciente hace protrusión. Y como ustedes ven acá, lo ideal es un contacto por pieza. Aquí casi que no tengo. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Ir bajando un poquitito los puntos que están más fuertes para poder lograr ese contacto que me falta. Y acá vemos el ajuste, poco a poco va llegando a lo que necesitamos. Quisiera saber si esta postura, que es una postura anatológica prácticamente, les ha quedado clara en cuanto a la aplicación de la guarda, nada más como interferencia para evitar el desgaste oclusal o para tratamiento de trastornos temporomandibulares. Esa es la pregunta. Doctora, yo no sé Dígame. si le capté bien. Mi pregunta es, ¿puedo poner una pasiva así como la que mando a hacer al laboratorio, siempre y cuando mi paciente no esté presentando sintomatología ni vea yo que hay un problema de desgaste? O no? Correcto, correcto. Eso. Vaya, le voy a comentar el caso que tuve la semana pasada. Sí, Tengo un paciente que es muy buen paciente que por lo menos una vez al año llega a la limpieza o a veces a los 6 meses. Y sí, es paciente de un par de resinitas porque todo lo anda bien. Pero sí. de repente me llamó que no soportaba el dolor en una muela. Yo dije, qué raro, no creo que tenga caries. Pero él me decía, me duele, me duele. Pues yo en la radiografía no le vi nada y yo le dije, bueno, sí le logré ver una pequeña fisura en el margen distal de una 7 inferior y pensé que estaba superficial, pero no. El siguiente día me llamó que el dolor era insoportable. Entonces yo le sondeé y la sonda se iba hasta abajo, como 9 milímetros. El Entonces síndrome del diente rajado se llama eso. yo le dije que no era posible que yo le pudiera hacer una endodoncia porque el pronóstico era muy malo. Es Y extracción. desafortunadamente era extracción. Correcto. Entonces, pues me dijo que se iba a hacer la extracción inmediatamente porque no aguantaba el dolor. Pero este paciente, platicando yo con él, me decía que a la mamá le acaban de diagnosticar cáncer Ay, y sí, es lo andaba que decimos. manejando un Ujú, estrés. ujú. Entonces, en el caso de él, doctora, no le sirve la férula que yo le hice, porque después, esta semana ya le puse una guardita, pero así como las que yo he hecho hasta hoy, que no son pasivas, que vienen nada más así tendría que hacerle ya Una una férula. miorrelajante, sí. La de él tendría que ser una miorrelajante que precisamente le proporcione esa guía de los caninos y la parte anterior para que él no tenga. Pero mire, lo que usted le ponga en la boca no va a competir con su problema emocional. Ese es el problema. Nos vemos amarrados de manos porque muchas veces, y le voy a comentar un caso también que yo hermanos crianza, ¿vea? Sí, Divorciándose, divorciándose. Y sí. llega, mire, me duele cuando mastico del lado derecho. Allá viene y la radiografía no decía nada, como usted dice. Ujú, Vamos a remover las restauraciones, vea, porque es lo primero que hace uno. No, vamos a remover, tal vez hay caries, algo que no se haya visto. Nada. Volvimos a poner ionomer, ya no pusimos ni la resina, sino que ionomer. Y lo que sí que tenía bien lustrados los dientes, vea, obviamente le estaba pasando una situación de estrés. ujú. Y después, quizás como a las 2 semanas, me dijo, mire, yo no puedo ni dormir, no puedo topar los dientes. No,
vamos a ver, vea, y la tomografía es una fractura de la corona hasta la raíz, hasta la parte de la flor. Y Ujú. igual terminó en extracción. Entonces, pero cabal, vea, él se estaba divorciando y se estaba divorciando en términos tremendos porque la señora lo dejó solo con la ropa del cuerpo. Después de Ujú. tener todas las posibilidades, porque tenían una casa preciosa y esto y lo otro. Bueno, la cuestión es que, como le digo, no podemos competir con un aparato ortopédico sobre el problema emocional. Eso sí, está de más que yo les esté diciendo que con una guarda le vamos a resolver. No se puede, no podemos competir. Y habrá que darle el acompañamiento psicológico que él necesita para el problema que está pasando. Y acompañar muchas veces con relajantes musculares, algo que le permita dormir un poco más relajado. ¿Y sabe cuál es el problema? Que a veces no es ni de noche, sino que es bruxismo diurno, que es lo que Sí, vimos en yo la... lo noté mientras él y yo platicábamos sobre la Ujú. mamá, que es mi paciente. Yo lo vi que ella estaba rechinando. Yo le dije, Sí, sí. ya está rechinando en este momento que estamos platicando, yo lo vi. Ujú. Sí, entonces no podemos, y más que son hombres, porque fíjese que el síndrome del diente rajado se ve más en hombres. Y cabal, empieza en el margen, muchas veces en el margen, y ahí se va, y ahí se va, y ya no hay cómo, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí, doctora, es algo tremendo, o sea, la psiquis es algo que gobierna todo nuestro cuerpo y tenemos que aceptar que todos los medios físicos que tengamos para resolver algo no van a competir con el problema emocional. Sí, Así es. gracias, doctora. Gracias a usted, doctora, por su intervención. No sé si alguien tiene otra duda, consulta. Todo está claro, como el chocolate. Bueno, doctora, este, hablando de dudas, a veces las dudas vienen en el momento. Yo tengo ese caso bien complejo, así que ahí la voy a llegar a buscar, doctor. Hoy, Mire, aquí está mi correo. Estoy para servir. Oiga, y gracias. usted sabe dónde estoy también. Yo creo que ya no tengo sesiones presenciales con ustedes de laboratorio, pero créanme que en lo que yo pueda, en lo que ustedes necesiten y yo pueda ayudarles, estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias, doctora. Para servirle, doctora. No sé si alguien más tiene alguna duda, una Gracias, preocupación. doctora. Muy fino. Para servirle, doctora Margarita. Básicamente, yo como ay, no duermo con mi paciente, doctora. Sí, o No, sea, no, pues no, es yo multifactorial. la felicito por el reto que ha tomado. Sí, doctora, es un paciente bien complejo, ¿verdad? Sí, Pero un paciente que no solamente abarca los, los problemas que podría, porque pude haberme encontrado ese caso tal vez en otro lado, sino que es por la connotación del caso como tal. sí, sí, Entonces, correcto. ahorita que tanto la doctora Ingrid como usted dice, no les podemos devolver a eso, y digo yo, ¿y ahora qué viene? O sea, ¿cómo ayudo a ese paciente en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? Para que todo le marche armónicamente. Sí, Si sí, yo como le no, digo, hay que empezar, perdón, hay que empezar por la temporización. O sea, el siguiente paso después del diagnóstico es la temporización de todos los provisionales que usted pueda hacer para ir mejorando, primero la estabilidad posterior, que es una de las cosas más deseables, pero primero póngale la guardita y en la guardita usted se va a dar cuenta si esa persona mejora con la posición en la que usted la vaya a tratar.
porque eso es lo que, esa es la gran incógnita que tiene ese sujeto que está ahí en esa diapositiva. La incógnita es, ¿y lo que voy a hacer, será que va a funcionar? Eso es parte del pronóstico que solo lo va a ir logrando usted cuando vaya haciendo. Mire, hay verdaderas reconstrucciones de los 28 dientes, como usted dice, pero se puede ir de dos en dos, de dos en dos, haciendo cosas poco a poco, poco a poco, pero tratando de darle al paciente el confort que necesita. ¿Verdad? Sí, sí, porque realmente ese caso así, de verdad a mí me quita el sueño. No, doctora, pero felicidades por el valor, porque hay que tener valor para hacer eso, primero Gracias, que nada. doctor. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda y si no, pues quiero agradecerles que todos han estado puntuales, las participaciones muy oportunas, muy enriquecedoras y como siempre yo me voy ganando más de lo que vengo a dar. Así que muchas gracias a todos por compartir y cualquier cosa, mi correo queda aquí, saben dónde estoy, saben dónde me encuentran y ha sido un verdadero placer haber estado con ustedes esta noche. Gracias mil, doctora. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias a Muchas todos. gracias, doctora. Cuídese. Cuídese usted Gracias, también, doctor, doctora. Buenas para noches. servirle. Buenas noches, doctora. Un placer. Buenas noches.